Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla informativa. Antes de comenzar, quiero agradecerles especialmente por haberse hecho un tiempo y estar acá acompañándonos y poder compartir entre todos este espacio. Me presento, mi nombre es Carolina Nigri, yo soy licenciada obstétrica, investigadora. Y voy a estar moderando este encuentro que organizamos en forma conjunta entre el Departamento de Investigación en Salud de la Madre y el Niño y el Departamento de Educación del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Durante esta charla vamos a acercarnos a lo que es la metodología Delphi, vamos a conocer qué es, cuándo resulta conveniente utilizarla y cuáles son los distintos tipos de estudios Delphi que podemos encontrar. También vamos a compartir en esta charla informativa un caso aplicado que nos va a permitir recorrer de manera concreta cuáles son los pasos fundamentales para diseñar, conducir y reportar un proceso de consenso mediante esta metodología. La idea es que al finalizar el encuentro puedan tener una mirada clara y práctica sobre lo que es la metodología Delphi y reconocer en qué situaciones puede resultar una herramienta útil para sus propios proyectos. A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Verónica Pringray, quien va a estar a cargo de esta clase. Verónica es licenciada en obstetricia, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias éticas, humanísticas y sociales médicas. Además, Verónica cuenta con una amplia trayectoria en la coordinación de consensos, ya sea dentro de una misma especialidad o también con equipos multidisciplinarios, promoviendo también la participación activa de la comunidad en estos procesos. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Carolina, y pido disculpas que se me cortó por un segundo internet. Espero que no pase nada si no paso a otra conexión. Eh, Les agradezco muchísimo a todos que se sumen a esta clase abierta hoy. Eh, Ojalá haya un lindo intercambio. Eh, Como Carolina decía, en los últimos 10 años nuestro equipo hizo varios consensos y con el tiempo la metodología un poco va cambiando, más allá de que es una metodología que tiene varias décadas, y va incorporando algunos aspectos que son más complejos de abordar y por eso nos parecía importante empezar a compartir nuestra experiencia y las actualizaciones metodológicas de esta metodología con ustedes. Así que vamos a tener tres temas principales que vamos a abordar primero, que tiene que ver con tratar de definir bien qué es un método Delphi, cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Vamos a ver tipos de Delphi, que hay bastante variedad, y vamos a ver los pasos básicos tomando un estudio que hicimos, el último consenso que hicimos desde nuestro instituto, así que vamos a ver un caso bien aplicado. Y después la parte creo más interesante que queremos escuchar preguntas y queremos seguir compartiendo los conceptos clave de la metodología Delphi a través de ese intercambio con ustedes. Así que les agradezco muchísimo la participación, que se conecten hoy eh, y avancemos entonces con la primera sección. Vamos a empezar por tratar de empezar a definir qué es la metodología Delphi. Es una técnica estructurada y esto es algo importante porque nos va a guiar en un proceso bastante metódico, paso a paso, sistemático, para poder avanzar con esta metodología. Es una técnica estructurada para moderar un proceso de comunicación grupal. Y a mí me parece que esto es importantísimo porque los que venimos de ciencias de la salud y de algunas especialidades bastante específicas, creemos que es necesario para hacer un Delphi tener el conocimiento clínico o más técnico. Y en realidad
es un proceso, estamos guiando un proceso de comunicación grupal. Se requiere otro tipo de habilidades, no solo el conocimiento temático, ¿no? Entonces, es una técnica que nos da estructura para poder moderar un proceso de comunicación grupal, que lo que vamos a perseguir es que ese grupo se comunique de una forma efectiva para alcanzar un consenso. Eh, Se construye esta metodología sobre la premisa de que la opinión y la evaluación de un grupo de personas es más asertiva en comparación con la de un solo experto o un grupo pequeño de expertos, porque los grupos traen distintas perspectivas, distintos tipos de conocimiento y también ideas. Entonces, por eso lo que se pretende es que sea un grupo, en general son grupos de entre 15 y 20 personas, en algunos casos son más grandes, eh, que vuelcan todo este conocimiento y expertise para generar una evidencia de opinión de expertos. Veamos cuáles son las características básicas. Y cuando hablo de básicos son características fundamentales que prácticamente no se pueden remover a menos que haya mucha justificación de por qué no se cumplen, ¿no? Y una que nació con el método y que aún hoy tratamos de mantener es el anonimato. Y sé que esto confunde un poquito porque a veces participamos en estudios o procesos Delphi donde discutimos y damos nuestra opinión, pero al votar, la votación tiene que ser anónima. Eso es algo muy importante. Así es como se concibió esta metodología y tiene sus razones. Trata de mitigar el efecto negativo de voces dominantes, que ya está probado por métodos de validación que existen. Hay voces que influyen sobre otras. A veces por una cuestión de personalidad, a veces por distintas jerarquías, porque son distintas disciplinas que están en un contexto histórico específico, porque compartimos un mismo panel pero tenemos roles distintos, quizás yo estoy representando a los pacientes y estoy conversando y discutiendo con el coordinador de un área dentro de un hospital, así que esos roles también van a tener cierta dinámica, va a generar cierta dinámica. O sea que el anonimato al momento de votar lo que trata es de inhibir ese efecto negativo que podría hacer que algunas personas participen menos o se generen menos ideas. ¿Sí? Y como contraparte tiene este aspecto muy positivo, que ese anonimato empodera a todos los participantes por igual. Todos los participantes al momento de votar tienen el mismo peso. ¿Sí? Hay algunos Delphis muy raros, eventuales, donde quizás el peso que se puede dar es distinto y tiene su justificación, pero la mayor parte de los casos, cada persona que vota tiene el mismo peso que el resto de los miembros de ese grupo que está generando el consenso. Y como coordinadores y moderadores y diseñadores de los Delphi, es muy importante que garanticemos que haya libertad de opinión, que esto colabora definitivamente el anonimato, sin miedo a represalias. Entonces, las votaciones siempre se tratan de que sean anónimas. No hay votaciones con la mano de levante la mano quien apoya esta estrategia. No, tratemos de que siempre se respete el anonimato al momento de la votación. Pero además de la parte del anonimato, hay otras tres características que vamos a destacar especialmente. Una es que es un proceso iterativo. Esto significa que se van a hacer las mismas preguntas varias veces. Va a ser un proceso cíclico donde hay cierta repetición, pero se está construyendo sobre el conocimiento de una fase anterior. Y esta iteración se combina muy especialmente con la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que cada ronda va a estar informada por los resultados de la ronda previa. Entonces, clásicamente un Delphi empieza con una encuesta que, por ejemplo, como experta me piden que diga, bueno, hay un listado de indicadores, cuáles serían los más importantes de medir para monitorear la calidad de cuidado en cierta área específica.
Y yo doy mi valoración, ¿no? Voy indicador por indicador y doy mi valoración. Luego de terminada esa primera ronda, me van a mostrar los resultados del resto de panel, el resto de los miembros del consenso. Y yo voy a volver a votar, pero esta vez teniendo en cuenta lo que opinan otros profesionales u otros informantes claves, y voy a volver a votar, pero ya no desde una experiencia personal y una expertise individual, sino también teniendo en cuenta las opiniones, las perspectivas, las valoraciones del resto del grupo. Por eso es algo iterativo, volvemos a votar, volvemos sobre el mismo punto que queremos responder, que queremos definir, pero a medida que avanzamos vemos los resultados del resto de los participantes y lo tomamos en cuenta al momento de votar. Y el último aspecto importante es que para evaluar si llegamos a un consenso o no, se hace un análisis estadístico. Es un análisis muy sencillo, pero cuando decimos que alcanzamos un consenso, no es porque tenemos una impresión de que el grupo está de acuerdo o no está de acuerdo, sino porque hay una medición. Puede ser algo tan simple como una proporción. En general queremos una proporción alta, el 80% acuerda con el monitoreo de este indicador, ¿no? Pero también se puede medir como mediana y rango intercuartílico que cae en distintos intervalos de una escala diferencial, o se pueden medir índices de acuerdo. Eso es algo que suena todo complicado, pero es bastante sencillo. Pero lo importante es que cuando hacemos un Delphi, el consenso se mide en términos estadísticos, sencillos, pero hay una medición concreta. Y ahora después vamos a ver variaciones de los métodos de Delphi, que son bastante, pero quería mostrar la metodología más estándar. Quizás tenemos distintos niveles de experiencia con los Delphi, ¿no? Y el Delphi empieza con una parte preparatoria. Y ya vamos a ver más adelante que se justifica mucho cuando no hay evidencia, pero la poca evidencia que hay que sintetizarla. Al grupo de expertos que le vamos a pedir opinión, valoración, evaluación y decisión, lo tenemos que informar con el estado de la evidencia. O sea que hay que tratar de hacer una síntesis de la evidencia, aún si hay que decir que no hay evidencia. Y en algunos casos, si sospechamos que hay algún conocimiento que podemos explorar y que no está en la literatura, se puede hacer grupos focales o alguna exploración más cualitativa para traer información básica de línea de base al consenso, ¿sí? Cuando contamos ya con esa información, vamos a empezar con lo que llamamos ronda cero. La ronda cero es una etapa corta donde, en base a la literatura y en base a si hay algún estudio cualitativo, empezamos a listar lo que queremos preguntar, lo que va a ir a esa consulta de expertos, ¿sí? Entonces puede ser un listado de preguntas de investigación o puede ser un listado de intervenciones que los expertos van a valorar sobre cuán importante o cuán implementable es. Pueden ser estrategias, pueden ser criterios, pueden ser indicadores o medidas. Lo vamos a listar, pero es un borrador. Si es necesario, si tenemos dudas, le podemos preguntar a este panel, ¿falta algo? ¿Falta algún criterio importante que hay que incluir? ¿Falta alguna intervención que no hemos detectado en la literatura? Esa es la ronda cero y eso nos permite definir el contenido que va a entrar a esta consulta. Una vez que tenemos ese contenido, pasamos a la ronda 1. La ronda 1 suele ser una encuesta donde cada miembro de este grupo de forma individual va a hacer una evaluación. Entonces, si el objetivo es identificar indicadores para monitorear calidad de cuidado, voy a tener un listado de indicadores y yo como experto individual voy a estar en mi computadora y le voy a dar
un rating, una valoración a cada indicador. Para cada indicador voy a decir si me parece importante o no importante, si me parece apropiado o inapropiado, y le voy a ir dando un valor. Y en la segunda ronda voy a volver a hacer lo mismo, voy a volver a darle un valor, pero en esta ronda voy a recibir un reporte con los resultados de la ronda inicial. O sea, en ese reporte me van a decir cómo voté yo, qué número le puse a cada indicador, pero también cómo votó el resto del panel. Y en algunos casos vamos a ver que hay más de un panel. Entonces quizás me dicen cómo votó cierta disciplina, supongamos los neonatólogos, cómo votaron las licenciadas en obstetricia o los licenciados en obstetricia, cómo votaron los enfermeros por separado, y cuando yo vuelvo a votar, tomo en cuenta las percepciones, las opiniones y los juicios de otros expertos. En algunos casos, además de mostrar esos datos y de informarme para que yo cuente con más información contextual y otras perspectivas que quizás yo no consideré anteriormente, se puede organizar una discusión en profundidad. Y la discusión puede ser por un foro, esto mantiene el anonimato, o puede ser virtual o presencial, ya no se mantiene el anonimato, pero a veces permite discusiones mucho más profundas. Lo importante no es no identificar qué opina cada uno, pero sí qué vota cada uno. ¿Sí? Eso no se debería romper en ningún momento. Esas discusiones en profundidad se enfocan sobre todo en, supongamos que un indicador, hay un grupo que lo vota como inapropiado, ¿no? O de baja importancia. Tratar de compartir las razones por las cuales un grupo lo considera de baja importancia, las razones por las cuales un grupo lo considera de importancia intermedia o con cierta incertidumbre de si es importante o no, y las razones por las cuales hay otros participantes que los considera de mucha importancia. La discusión se basa sobre todo en las razones de los valores, las razones de los ratings, de las valoraciones, para que yo después no solamente vea el dato, sino también entienda el porqué detrás de ese dato. Entonces, para resumir, ¿qué es una metodología Delphi? Es una técnica estructurada para moderar un proceso de comunicación grupal que trata de llegar a un consenso. Esa estructura contribuye a que sea más efectivo o haya más chances de lograr un consenso. Es con un grupo, los grupos suelen tener 10 a 15 a 20 personas, es un proceso iterativo, es un proceso longitudinal, cíclico, que vuelve sobre la misma información y se va construyendo como bloques cada paso encima del anterior. Hay que procurar que las valoraciones, las evaluaciones sean anónimas y tiene una estructura, tiene pasos a seguir, ¿sí? Esto lo describe como una metodología. Es una metodología que construye evidencia sobre opiniones de expertos. Aprovecha el conocimiento de grupos y la diversidad de opiniones. Y ahora pasamos a nuestra segunda pregunta, que es, ¿cuándo se justifica usar o aplicar la metodología Delphi? Porque no aplica siempre. Son procesos que en general llevan varias semanas o meses, a veces pueden ser costosos, no siempre se justifica un Delphi, pero vamos a tratar de entenderlo mejor y vamos a dar ejemplos y algunos tips para identificar si es necesario o no. Si necesitamos tomar una decisión que se beneficia de las opiniones grupales y con conocimiento sobre esa área, desarrollar una recomendación o una directriz o identificar prioridades y no existe evidencia suficiente, o sea, la evidencia es inexistente, insuficiente o inconsistente, se justifica hacer un estudio de Delphi. Ejemplos concretos: no hay investigaciones publicadas, es un tema emergente, nuevo, es un área poco estudiada, hay poquitos estudios, son demasiado chiquitos o tienen resultados contradictorios. Y en algunos casos, a veces hay literatura, pero no combina las necesidades
o cómo logramos responder a esa pregunta, ¿no? Hay algunas situaciones que generan cierta complejidad y particularidad que es muy difícil encontrar en la literatura, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, cuando se combina pacientes con cáncer con trastorno de consumo de opioides. Quizás en la literatura no haya tanta evidencia. Entonces, a veces en situaciones muy complejas y muy específicas es necesario reunir expertos y desarrollar una guía o recomendaciones. A veces, acá vamos por el segundo recuadro, los datos no son suficientes. Está la literatura, pero no es suficiente, se requiere un juicio de expertos. Esto suele pasar con, a veces, miradas más al futuro, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas prioritarias de investigación? Definir o redefinir conceptos. No siempre va a estar en la literatura y quizás queremos superar o mejorar ese concepto. Y ahí nos podemos beneficiar del juicio de expertos que no siempre, que tiene más que los datos, ¿no? Que además tiene observación y experiencia. Y a veces se requiere mucho conocimiento local. Y en este caso, a veces la literatura no llega a, a describir o a generar evidencia sobre un entorno similar al mío, donde el conocimiento local es muy relevante. También hay casos en los cuales tenemos que decidir o generar recomendaciones o identificar prioridades y se requiere de una amplia participación. Se requiere que, por ejemplo, distintas disciplinas adquieran adopten esa recomendación, ¿no? O son acuerdos que se desarrollaron en un área geográfica específica, pero tenemos que tratar de que tenga adopción en un área geográfica más amplia. En los casos donde se requieren múltiples disciplinas y no está tan claro en la literatura o mucha representatividad geográfica, puede ser que sea necesario un estudio de Delphi. Y les traigo algunos ejemplos, sobre todo para mencionar que en realidad los primeros Delphi que fueron en los 40 no tenían que ver con salud. Fue toda una metodología que se implementó más en seguridad y en política mucho antes que en salud y educación. Pero hoy se puede aplicar a distintos campos y algunos nos queda bastante cerca, ¿no? Por eso me gustaba traer algunos ejemplos. Este es el caso de un Delphi muy prolijo que se realizó para tratar de definir cuál era la currícula de temas que había que incorporarse en la especialización de medicina del deporte. O cómo deberían prepararse los hospitales para cuando se reciben pacientes que requieren aislamiento. O lograr la selección de indicadores de calidad de cuidado para el manejo de gota. O sea, lo que podemos ver es que no se usa solo para práctica clínica, lo cual creo que es un uso bastante estándar, pero lo podemos pensar también en áreas de educación, de organización de servicios, de calidad, de cuidado, de gestión, de programación en salud. Ahora, ¿cuándo no se justifica un consenso Delphi? Primero, cuando ya hay evidencia. Si hay evidencia sólida y consistente, no se justifica. La recomendación o la decisión puede derivar de la evidencia. No sería necesario invertir en un proceso Delphi. A veces hay procesos o procedimientos que son objetivamente verificables, que se puede hacer un piloto, verificar que funciona y no es necesario pedir la opinión de 15 o 20 expertos. Y además, si se requiere una resolución inmediata. A veces hay emergencias en las cuales no podemos esperar 4 meses a que termine un Delphi, ¿no? Entonces hay otros métodos de consenso distintos que se pueden implementar en 48 horas y lograr un consenso con una metodología diferente. Además, tenemos que tener en cuenta que hay algunas preguntas que se responden con otros tipos de investigaciones. Y son muchas. Si queremos conocer la preferencia de una población específica o de ciertos actores clave sobre una estrategia, sobre una intervención, eso puede ser una encuesta. No necesariamente tiene que ser algo longitudinal que logre un consenso.
Queremos explorar barreras que identifican los profesionales sobre alguna intervención nueva. Puede ser una encuesta o pueden ser un estudio cualitativo. Lo mismo cuando queremos explorar aceptabilidad o factibilidad, que también puede ser encuestas o estudios cualitativos o estudios piloto. O sea que no siempre se responde con un Delphi. Un Delphi es longitudinal, lleva tiempo, lleva recursos, o sea que hay que entender bien cuándo hay que elegir esta metodología. Algunos consejos prácticos que ayudan a decidir si es necesario o si se justifica un Delphi o no es, si la pregunta que se quiere responder se responde midiendo datos que ya existe, si se responde haciendo una revisión sistemática o un metaanálisis o una encuesta que mida actitudes o prácticas y es suficiente una sola medición, no es necesario un Delphi. Ahora, si es necesario decidir o definir algo que aún no existe y que además es esperable que haya variabilidad de opiniones y que para que se adopte precisamos un nivel de consenso, ahí vamos a considerar un Delphi. Y acá van algunos ejemplos. ¿Cuáles deben ser las prioridades en investigación o implementación en el futuro en determinada área, especialidad o temática? ¿Cuál debe ser la recomendación clínica ante escenarios específicos? ¿Cuál debe ser el estándar al que deberíamos aspirar? Esto no es una medición única, esto es un proceso que se construye. Por eso aplica bien a un método Delphi. Vamos a ver ahora los tipos de estudio Delphi. Hay varios, fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero hoy la selección del tipo de Delphi depende mucho de los recursos disponibles y del tipo de participante que debería ser parte de este consenso. Vamos a ver algunos ejemplos. El Delphi clásico, que es el que se usaba en el siglo pasado, hace muchos años, era un Delphi que se hacía con encuestas en papel. Se mandaba la encuesta al consultorio o a la casa, la persona la completaba, la mandaba por correo, se analizaban los resultados y venía una segunda encuesta con los resultados de la ronda previa. Eso en papel ya casi no se hace. Hoy suelen tener 2 encuestas en promedio. A veces precisamos una tercera encuesta para lograr el consenso o lograr medir la estabilidad. Antes se hacían 4 o 5 encuestas, hoy ya es raro. Son muchos recursos, es mucho el agotamiento también de los expertos que contribuyen y muchas veces en una tercera o quinta encuesta no cambia casi nada, porque el que no cambió después de la primera iteración o la segunda es probable que no vuelva a cambiar de opinión. Lo que surgió más recientemente es el Delphi electrónico, el eDelphi, que son encuestas en línea. Lo mandamos con un formulario de Google o SurveyMonkey o algún software especial para Delphi. Llega la encuesta, cada participante la completa desde su computadora y después se analizan se procesan los resultados y llega una segunda encuesta en línea con mi puntaje anterior más el puntaje del grupo, para que reconsidere si quiero hacer algún cambio o no. Los Delphi clásico y el electrónico no tienen reuniones presenciales o reuniones grupales. Todo es a nivel individual. Cada uno trabaja de forma individual. Pero con frecuencia escuchamos el Delphi modificado. El Delphi modificado es cuando no se trabaja solo a nivel individual, sino que hay algún intercambio grupal, ya sea de forma virtual, en una reunión virtual, o sea en una reunión presencial. Y en este caso aparecen 2 modalidades. Siempre empezamos con una encuesta, que hoy casi siempre es en línea. Puede seguir el segundo paso con una presentación de los resultados del grupo, qué resultados se analizaron después de la primera encuesta, más una discusión en profundidad de las razones por las cuales
los exportes votaron de una forma o de la otra, y culmina con una segunda encuesta en línea donde se reevalúan los mismos ítems, pero después de haber escuchado toda la discusión y haber conocido las opiniones del resto del grupo. Y la otra opción de Delphi modificado, que es bastante frecuente, es hacer la encuesta, presentar los resultados, una segunda encuesta con base a estos resultados. Estos resultados tienen en general datos numéricos y análisis de comentarios que uno puede agregar en las encuestas, y puede terminar con una reunión virtual o presencial de consenso. Pero el tema es que en general se requiere después de esa discusión una votación. O sea que si dejamos la reunión para el final, hay que contemplar la posibilidad de que es probable que sea necesario volver a votar después de la discusión. Si, dependiendo del tipo de participantes, del tipo de panel que requerimos, también va a cambiar un poco el tipo de Delphi. Puede haber Delphis con paneles únicos, es un único panel que completa las encuestas y se analiza todos los resultados juntos. En general son paneles de, como dijimos antes, de 15 a 20 personas. Puede ser una sola disciplina, ¿no? Si es algo muy específico de reumatología, quizás sean todos reumatólogos, pero a veces se requiere, en muchos casos, se requiere múltiples disciplinas. Entonces, en ese caso puede ser que haya 5 personas de cierta disciplina, 5 de otra disciplina, pero los resultados se computan de forma grupal, no se diferencian. Y con esos resultados grupales, o sea que más allá de que haya muchas disciplinas, actúa como un todo, se hace la reevaluación y el consenso. Pero hoy va avanzando un poco más, y en la medida de lo posible, cuando precisamos múltiples disciplinas, es muy interesante tener los resultados por separado. Entonces, si precisamos múltiples disciplinas, los podemos separar en un panel de cierta disciplina, otro panel de otra disciplina, otro panel con representantes de pacientes o de la comunidad, y los resultados los analizamos por separado. Y esto es intencional, es para mostrarle, antes de lograr el consenso y la reevaluación, por separado cuáles son las opiniones, porque a veces hay variaciones. Lo que puede ser muy importante para un obstetra puede no ser para un neonatólogo o para un grupo de neonatólogos, o no puede, quizás lo es para la comunidad y no para el grupo médico. Entonces es muy interesante poder tener los resultados por panel. Vamos a mostrarles un caso aplicado, y voy a controlar el tiempo porque yo me entusiasmo y no quiero dejar espacio para las preguntas. Esto es un estudio corto, no fue un estudio corto, pero le quiero hacer una presentación cortita del último consenso que hicimos, que fue tratar de identificar qué medidas, indicadores o resultados en salud materna y neonatal deben medirse cuando hacemos investigaciones o vigilancia o estudios epidemiológicos en el contexto de epidemias. Queríamos sobre todo lograr un consenso de un set de medidas básicos de salud materna y neonatales que se reporten de forma estandarizada o sistemática en las investigaciones y la vigilancia que se realiza en un contexto de epidemias. Esto fue financiado por la Fundación Gates y por la OMS. Acá tuvimos que hacer varios paneles. No podíamos solamente, primero, bueno, que había outcomes maternos y neonatales, ¿no? Así que de por sí tuvimos 2 paneles de distintas especialidades de salud. Además, son temas muy relevantes para los gestores y los programadores, los evaluadores, los que hacen monitoreo en salud. Así que hubo un panel de expertos en salud pública y respuesta a emergencia, y también hubo un panel de representantes de la sociedad civil porque había outcomes que eran muy relevantes para la comunidad que quizás no lo eran para profesionales de la salud.
Así que hubo 4 paneles. Fue un Delphi que empezó grande, después tuvo que achicarse porque hubo una reunión presencial y no se podía financiar el viaje de tantas personas. Pero empezó con la participación de 150 personas. Tuvimos una ronda 0 con una revisión sistemática donde se listaron todos los resultados maternos y neonatales, una ronda 1 donde a nivel individual cada persona desde su computadora le dio una valoración a cada outcome, a cada resultado. Tuvimos una ronda de retroalimentación donde compartimos por cada panel individualmente los resultados para mostrar qué outcomes consideraba relevante cada panel. Y ahí mostramos acá brevemente como ejemplos, ¿no? Acá tenemos un resultado que es sepsis materna. En la ronda 1 había mucha dispersión respecto de si se quería incluir, si había acuerdo para incluirlo o no. Pero en la ronda 2, después de ver los resultados del resto de los participantes, empieza a mejorar el nivel de acuerdo. Acá pusimos algunos ejemplos que avanzaron hacia un consenso. Y después tuvimos un quinto paso donde en este consenso en particular fue necesario discusiones en profundidad, se lograron los acuerdos finales y logramos tener 2 sets de resultados básicos para medir de salud materna y de salud neonatal, y además esa reunión presencial se aprovechó para definir cada uno de los resultados y sugerir cómo medirlos, cómo hacer las mediciones. Voy a parar acá, sé que estamos justitos con la hora y quiero asegurarme que tenemos tiempo para preguntas, así que le paso el micrófono a Carolina a ver si hay alguna pregunta que podamos responder o que podamos empezar a interactuar. Bueno, Verónica, excelente tu presentación, muy clara y sí tenemos preguntas de los participantes, muchas gracias. Bueno, arrancamos, si te parece. Preguntan, dice, en estudios Delphi, con médicos especialistas y sin participación de los pacientes, ¿cuáles son los criterios que utilizan para decidir si corresponde una aprobación del comité de ética o si una exención podría ser suficiente? Es una buena pregunta y en un ratito vamos a presentar, le estamos dando un curso donde llegamos a ese nivel de granularidad sobre conflictos de interés y aspectos éticos del proceso Delphi, así que ahora le vamos a dar un poquito más de detalle. En términos generales, mi respuesta es que si son solo expertos y el aspecto, hay todo un contenido muy técnico, en general la experiencia nuestra es que aún nosotros en general lo presentamos, pero se nos da una excepción. No es necesaria una revisión completa. O sea que es muy probable que no sea necesaria una revisión y una aprobación por un comité de ética. Ahora, si hay participación de la comunidad, es muy probable que sí. Bien. Eh, no hay una respuesta blanco-negro acá, porque depende de cómo se arman los paneles, del tipo de participación de involucramiento que van a tener los participantes. Podemos llegar a la instancia en la que sí se requiera una aprobación por un comité de ética. Sigamos con otra. ¿Cuándo consideran que una segunda ronda es suficiente y qué criterios justificarían una tercera ronda? La segunda ronda siempre es suficiente, siempre es necesaria, perdón. La primera ronda va a ser una valoración individual. La segunda ronda es donde tomo en cuenta las opiniones de otros y decido si cambio mi evaluación o mantengo la misma evaluación. Pero esa interacción entre la expertise individual y la valoración, tomando en cuenta, además de la expertise individual, las opiniones de otros, es necesaria. O sea que 2 rondas, una primera encuesta o una primera medición y una segunda son siempre necesarias en este método. Es un método
longitudinal, ¿no? Con esta iteración que requiere por lo menos estas 2 rondas. La tercera, acá empiezan a aparecer otro tipo de factores, ¿no? Cuánto tiempo lleva, si puedo mantener a los expertos, porque los expertos no pueden cambiar, los que empiezan tienen que seguir todo el proceso, no pueden salir y entrar distintos expertos. Entonces, a veces planear delfis muy largos hace que terminemos con mucha deserción y con bajas de tasas de respuesta más bajas. Entonces, la mayoría de los delfis tienen 2 rondas. A veces, si vemos mucha variabilidad en las respuestas, que claramente no hay consenso, y eso se puede medir por medidas de dispersión. Se hace un análisis estadístico muy sencillo donde se ve la dispersión de los ratings, de las valoraciones. Si hay mucha dispersión, hace falta una nueva ronda. Ahora, después de la tercera, en general, no cambia mucho más. La gente que cambió ya cambió y quienes no van a cambiar, no van, aunque agreguemos más rondas, no van a cambiar. Hay una medición de estabilidad, se llama, donde podemos ver si las opiniones siguen cambiando o no. Y eso nos ayuda a decidir, no es necesaria una segunda ronda, o una tercera ronda, perdón. ¿eh? Si no hay cambios, hay estabilidad en esas opiniones, no es necesario agregar nuevas rondas. Pero eso se puede decidir con una medición estadística muy sencilla. Pasamos a la siguiente. ¿Hasta qué punto el consenso alcanzado mediante el método Delphi clásico puede considerarse una evidencia válida para la toma de decisiones en salud pública? Si dicho consenso depende de la selección de los expertos, sus experiencias, sesgos profesionales y del contexto particular en el que se desarrolla el estudio. Definitivamente, si hay otros niveles de evidencia, hay que usarlos. Si vieron esa pirámide que usábamos por niveles de evidencia, en la opinión de expertos es el nivel de evidencia más bajo. O sea que si no tengo ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, estudios analíticos grandes, si tengo todos esos vacíos, se puede hacer y es válido hacer un estudio Delphi porque hay que decidir, hay que priorizar, hay que dar una recomendación, ¿no? Pensemos cuando surgió COVID y teníamos tanta incertidumbre, ¿qué recomendábamos a salud pública? ¿Qué se recomendaba para la práctica clínica? En un contexto donde la evidencia era nula o muy escasa y había que seguir decidiendo. En ese caso, se puede hacer, los grupos Delphi son apropiados. Si hay otros niveles de evidencia que pueden generar recomendaciones, hay que usarlas. Pero si no están, o son controvertidas o no son concluyentes, es completamente válido generar la evidencia a partir de la opinión de expertos. Seguimos con otra. Carlos pregunta, ¿en qué etapa o ronda recomendaría usted usar la inteligencia artificial y de qué manera ayudaría? Mm, ¡Qué pregunta! Yo hasta el momento no usé nada de inteligencia artificial, pero eso, bueno, es una experiencia personal mía. A mí el método que hoy más me gusta y que me parece más eficiente es hacer una encuesta individual, hacer una discusión en profundidad, que la discusión puede ser virtual, no siempre presencial, que es muy costosa, por un foro donde cada uno dé sus opiniones y justifique sus valoraciones, y una segunda encuesta eh, donde se tome en cuenta esa discusión, ese contenido tanto cuantitativo como cualitativo previo. Yo hasta el momento no usé inteligencia artificial, eh, pero bueno, se puede explorar. Digo, hay una organización que se llama Rand UCLA, que es en realidad quien diseñó esta metodología, pero también se dedicó durante décadas a validar y identificar qué aspectos de la metodología tenían que mejorar, porque no eran eh, efectivos o no eran precisos o pertinentes.
Eh, Así que habría que investigar, digo, ahí se puede buscar información a ver qué está haciendo el grupo de Rand UCLA respecto de la inteligencia artificial. Yo no tengo mucha experiencia, honestamente. En el caso de paneles multidisciplinarios, ¿todos tienen el mismo peso en la recomendación final o se informa por separado? Sí, deberían tener el mismo peso. El desafío grande, y ahora hay guías que se están desarrollando para ir guiando cómo es el proceso de inclusión de la comunidad, porque parece desde el escritorio algo obvio, pero después implementarlo no es tan fácil. Implementarlo de forma segura, respetuosa, en un ambiente donde la comunidad se sienta cómoda, donde entienda el lenguaje, donde sus opiniones sean respetadas, no es tan sencillo, porque este es un método que empezó en áreas de super expertise, ¿no? Eran los más expertos de un tema. Entonces, ahora hacer dialogar a un super experto en un tema con una persona que trae saberes de la comunidad no es una dinámica tan fácil. Y es una responsabilidad grande para los que moderamos y diseñamos estos estudios, que eso tiene que salir bien, eso tiene que hacerse de una forma segura y respetuosa. Eh, el peso es el mismo. Ahora, lo que se está viendo en algunos estudios, por estas experiencias, donde vamos aprendiendo a veces de los fracasos, ¿no? O muchas veces de los fracasos, es que en algunos casos las discusiones tienen que ser por separados. Hay discusiones muy productivas, solo con representantes de la comunidad y después se informa a los otros paneles y lo mismo con diferentes paneles, pero al final todos tienen el mismo peso al votar. Muy claro. Continuamos con las últimas porque nos va quedando poco tiempo. ¿Cuándo recomendaría una revisión narrativa y cuándo una revisión sistemática para generar los ítems iniciales de un estudio Delphi? Además, ¿qué estrategias recomienda para minimizar sesgos en la selección de la evidencia y en la formulación de las preguntas? A ver, si hay recursos para hacer una revisión sistemática con dos revisores, donde hay que discutir diferencias, donde hay mucha transparencia en ese proceso de síntesis de la evidencia, definitivamente es preferible una revisión sistemática. El problema es que llevan tiempo y a veces son costosas. Entonces eso va a depender de los recursos. Si se puede hacer, a veces ya están disponibles las revisiones, eso hay que fijarse, quizás ya existen. Si no existen, idealmente haríamos una revisión sistemática. Si no dan los tiempos o no da el presupuesto, es cuando uno pasa a otro tipo de revisiones que quizás admiten un solo revisor o tienen o son más rápidas o con menos requerimientos. Pero definitivamente si pueden elegir una revisión sistemática, esa es la mejor opción. Bueno, vamos a la última pregunta, pero queríamos aclarar que una vez finalizado el webinario van a recibir un mail con la grabación y con las respuestas a estas preguntas que han quedado pendientes porque son muchas y son muy interesantes. Vamos a la última, Verónica, si te parece. Sí, Para la elaboración de un consenso, ¿en qué forma debemos sintetizar la evidencia disponible? No podríamos usar Gray. sí, se puede usar grade. Eh, a ver, si hacen se puede hacer una revisión sistemática. La forma de resumir la evidencia es como quizás viene un poco en la línea de la pregunta anterior. Se puede utilizar toda la metodología de una revisión sistemática o se aplica de una scoping review o una review rápida. En el caso que, eh, digamos, se puede hacer una revisión narrativa, pero quizás sea un poco menos útil, porque acá hay que hacer un listado y una cuantificación en general. Eh, y en los casos en que no haya suficiente información, se puede buscar en otras fuentes. Por ejemplo, cuando hicimos este consenso sobre los outcomes, muchos de los outcomes que estaban en la literatura eran los que eran importantes para
la comunidad médica, ¿no? O sanitaristas, pero no había tantos outcomes reportados que fueran importantes en ese momento, en el contexto de epidemias, por parte de los pacientes o parte de las familias. Entonces, si se puede realizar la revisión sistemática y sabemos que esa información va a estar en la literatura, esa es la mejor forma de hacer la síntesis. Si sospechamos que no va a estar en la literatura, hay que pensar también en otras opciones, como por ejemplo estudios cualitativos, grupos focales o entrevistas, o alguna encuesta representativa que nos ayude a generar esa información de base necesaria para ir creando el contenido. En algunos casos también, para generar un listado, también hemos apelado a los expertos directamente. En esa ronda cero se puede, por ejemplo, tuvimos uno que era sobre, había que definir qué criterios usar en la selección de algunas intervenciones de implementación. Y había varios marcos. Hicimos una revisión rápida de la literatura, pero hubo mucho énfasis en que los propios expertos completaran ese listado. Así que puede venir de distintas formas. Depende de si uno sabe que la mayoría de esos ítems de ese listado va a venir de la literatura o si hay que complementarlos porque no están de forma exhaustiva en la literatura con otras fuentes de información. Bueno, Verónica, muchas gracias por las respuestas. Pasamos a la presentación del curso, si querés. Nos quedan 5 minutos disponibles. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Sí, gracias por las preguntas y les quiero decir que vamos a tomar nota de todas las preguntas porque quedan registradas y vamos a hacer un resumen y seguir respondiendo, porque seguramente no pudimos abordar todas o no de la forma tan completa y exhaustiva que quisiéramos. Así que esa interacción la podemos continuar por mail. Tenemos toda la información de ustedes para seguir en contacto. Les queremos avisar que este año nos animamos, después de 10 años de hacer este tipo de consensos, a armar un curso que hasta el momento vimos que no existía en español, sí existe en inglés, pero los aranceles también son muy altos, para ver en detalle cómo diseñar, cómo reportar, cómo conducir los estudios con metodología Delphi. Está muy basado en las experiencias nuestras, pero también en el hecho de que nos actualizamos permanentemente buscando cuáles son los abordajes más validados en comparación con los estándar o los que se usaban hace muchos años atrás. Los destinatarios son muchos, así que estamos abiertos a distintos tipos de profesionales que trabajan en gestión pública, en ONG, instituciones privadas, ámbitos académicos, de la seguridad social, o asociaciones de profesionales o sociedades científicas, y la idea es que al final de la cursada, de este curso que vamos a ofrecer, los participantes puedan reconocer cómo diseñar, cuándo y cómo diseñar un estudio Delphi y seleccionar el tipo adecuado. También cómo seleccionar correctamente al panel de expertos o a los actores clave, cómo recolectar los datos, medir resultados e interpretarlos. Es un curso que tiene actividades asincrónicas, sobre todo de videos cortos y algunas lecturas, y actividades sincrónicas donde vamos a hacer, sobre todo, aplicar los conceptos a casos puntuales, con ejercicios prácticos. A mí me gusta mucho la simulación, los juegos de roles, así que vamos a hacer encuestas y responderlas y hacer reuniones virtuales para ver cómo se hace la moderación de estas sesiones, pero se requieren 4 horas por semana, sobre todo eh, al menos 2 horas para lectura y ver videos como preparación, y después tenemos sesiones de 90 minutos que son sincrónicas, muy participativas. Dura 5 semanas, es un encuentro por semana, empieza el mes próximo y vamos a grabar todos los encuentros por si alguien se pierde para que quede toda esa información y puedan volver las veces que sea necesario. Para nosotros es un honor si hay personas que están interesadas en ofrecerles más información sobre el curso, así que no duden en contactarnos.
y quedamos disponibles para ofrecerles información sobre la metodología en general o sobre el curso en particular. En el curso vamos granularmente a un nivel de detalle mucho mayor, porque como dijimos antes, hay implicancias desde la parte de diseño, cómo armar bien un cuestionario, cómo seleccionar bien a los expertos, pero también hay aspectos de consideraciones éticas y cómo reportarlos, que ya hay listados de verificación que están aceptados en la comunidad científica, así que hay bastante material que se puede compartir, discutir y que ustedes tengan a disposición la próxima vez que evalúen un Delphi o diseñen su propio estudio Delphi. Así que bueno, quedamos a disposición, Caro, te dejo la palabra para cerrarse que estamos justo sobre la hora. Estamos sobre la hora. Bueno, este webinario ha llegado a su fin. Verónica, gracias por haber compartido todos estos contenidos con tanta claridad. Realmente ha sido una hora excelente. De mi parte, muchas gracias. Vero, también excelente tu participación. Y bueno, y los esperamos a todos el 2 de septiembre para dar inicio al curso. Muchísimas gracias.